para mí un imperativo moral y ético comenzar esta intervención del debate de Estado de la Comunidad con un recuerdo a todas las víctimas de la pandemia. Llevar a todas las partes su recuerdo es nuestra obligación. Todos coincidiremos que la salud es lo primero, señor Lambán. 55.559 aragoneses contagiados, 1.647 fallecidos, cerca de 2.750 profesionales sanitarios contagiados, 300 residencias y centros de discapacidad afectados por el COVID desde marzo, 1 millar de personas fallecidas en las mismas, alrededor de 10.000 aragoneses en listas de espera. Sin salud no hay economía, 76.000 aragoneses en paro, 12.870 continúan en ERTE, 1.303 autónomos menos desde diciembre, 7.000 familias sin prestación social, sin ingreso mínimo vital o sin ingreso aragonés de inserción. Es a los aragoneses a quien usted y su Gobierno están fallando estrepitosamente. Puede huir de los aragoneses. Las miles y miles de personas que se esconden detrás de estas demoledoras cifras no pueden huir. No pueden huir de la falta de ingresos, no pueden huir del cierre de sus negocios, no pueden huir de sus deudas, no pueden huir de su enfermedad, señor presidente. Un presidente no puede dirigirse para decirles que estamos mejor que la media, que somos los que mejor lo hemos hecho, o ante cualquier problema improvisar anuncios. A esos miles de aragoneses usted debe dirigirse para darles respuestas serias, concretas y ciertas. Muchos de los negocios que bajaron la persiana el lunes tendrán difícil poder volver a abrir. ¿Sabe por qué, señor Lambán? Porque llevan muchos de ellos 7 meses reclamando un auxilio que por ustedes no ha llegado. Una realidad incontestable es que ni dinero para la estrategia, ni presupuesto desde hace meses, ni llegan los fondos de la Unión Europea. Pasan los meses sin aprobar medidas. A los negocios aragoneses no llega ni un euro. Estos negocios, estas familias, no pueden esperar ni un día más. Que la nefasta gestión que usted lleva imprimiendo a la comunidad autónoma durante 5 años nos ha situado en una posición de debilidad a la hora de afrontar esta crisis. Llevaron a la comunidad autónoma a una situación de quiebra económica, la que ha limitado mucho la capacidad de acción en estos momentos. Le advertimos que el gran fracaso de su legislatura estaba siendo la sanidad. Déficit en atención primaria, falta de profesionales, infraestructuras necesarias atascadas año tras año. Fueron incapaces de acometer una reordenación del sistema como demandaban los profesionales. La sanidad aragonesa ha respondido extraordinariamente a esta crisis, gracias a los profesionales, a la capacitación de los mismos y al esfuerzo conjunto de los trabajadores del sector. Todos los colectivos relacionados con la sanidad han cumplido, pero la obligación de su Gobierno era y es ponérselo más fácil, planificar y prever, anticipar y reaccionar. Y no se ha cumplido, señor presidente, no se ha cumplido. Organizó un grupo acomodaticio, señor Lambán. Cuando las cosas se han puesto feas, muy feas, sus socios de Gobierno se esconden y, lo que es peor, no aportan nada a los aragoneses. Ha tenido durante estos meses de pandemia más apoyo del Partido Popular que de sus socios de Gobierno. Acudimos a la mesa de estrategia para la recuperación convencidos, sin condiciones y pensando exclusivamente en el interés general de los aragoneses. Lo primero que buscaron ustedes, y se lo digo con tristeza, fue la foto. ¿Han llevado a cabo un plan de refuerzo de la atención primaria? No. ¿Un plan de contingencia sanitaria? Tampoco. ¿Un refuerzo del servicio de ambulancias? Ni mucho menos. ¿La integración de las farmacias dentro del sistema sanitario? No. ¿Los hospitales de Alcañiz y Teruel? Ya sabemos cómo están. No ha dado ningún tipo de apoyo económico, de liquidez a autónomos, ni a pymes ni a emprendedores. Nada en el comercio minorista. Nada para el sector cultural. Ahora parece ser que se anuncian medidas ya. Nada para la hostelería. Eso sí, tras la presión llegan los anuncios. La racanería que ha tenido su Gobierno con los ayuntamientos aragoneses no es digna de ser reconocida. Es inconcebible. Ni un euro han recibido de su Gobierno ni del de Sánchez. Pero, señor Lambán, cuanto mayor sea la destrucción, mucho mayor va a ser la reconstrucción. Nuestro objetivo, señor Lambán, es que cuando acabe la emergencia sanitaria, la falta de capacidad de su Gobierno no termine en un enquistamiento de los problemas de Aragón, que nos haga a todos mucho más difícil el poder seguir adelante. Le volvemos a ofrecer nuestra colaboración sincera para la recuperación de Aragón. Le proponemos trabajar en 4 ejes desde mañana mismo. Un nuevo modelo sanitario en Aragón, donde exista coordinación entre la atención primaria, atención hospitalaria y la atención sociosanitaria. Y que ello se traduzca en un sistema más fuerte y con mayor capacidad para salvaguardar
la salud de los aragoneses y mejores condiciones, por supuesto, para los profesionales. Un nuevo modelo de educación en Aragón. Una oportunidad histórica para fortalecer la educación, buscando la máxima calidad, la máxima flexibilidad pedagógica que exigen los nuevos tiempos. Una revisión para dar seguridad a las familias y, desde luego, la satisfacción de los profesionales, las certezas y la seguridad. Un nuevo modelo de apoyo social en Aragón, en el que, además de la protección de las personas que peor lo pasan o que más lo pueden necesitar, sepamos también tejer una red de oportunidades. Ese marco tiene que, además, dar respuesta definitiva a colectivos que llevan demasiados años esperando y cuya situación se ha puesto en evidencia con esta pandemia. Un nuevo modelo económico e industrial en nuestra comunidad, basado en criterios de desarrollo sostenible, de internacionalización, de innovación. Un modelo que nos dé proyección y futuro. Tenemos que tener claro un modelo general que nos permita crecer de una forma diversificada. Para ello, tenemos que hacer un Aragón, como usted reclama en muchas ocasiones, verde, conectado y digital, pero para ello tenemos que vertebrar nuestro territorio a través de inversiones en medio ambiente y conectividad. No ha sabido reaccionar, no ha sabido adaptarse a la realidad y no será por no haberles efectuado exigencias al respecto. La prioridad es, y sigue siendo, salvar vidas, pero su obligación como Gobierno era tener visión, era tener planificación y un proyecto acorde para el momento que estábamos viviendo. Hoy siguen desbordados, yendo por detrás del ritmo que marca el COVID, cuando los ciudadanos esperamos y necesitamos que nuestros gobiernos vayan por delante.